Bueno, si les parece, vamos dando inicio y en todo caso, bueno, se van a ir sumando. Como para comenzar, ¿no? Algunas pautas, lo que haremos es que se presenten todas las ponencias primero y luego, una vez presentadas todas, se dará lugar a las preguntas, ¿no? Y al debate. Eh, Tienen 15, 20 minutitos como máximo en cada exposición. Ahí justo empezó. Eh, y bueno, cualquier duda que tengan ahora, ahí Les está. voy a compartir en el chat por si alguien quiere certificado de asistente. Por las dudas, lo ponemos en el chat. Ese es el formulario que hay que llenar. Si no, Ahí a los está. autores, bueno, les van a mandar certificado. Bueno, primero nos vamos a presentar. Eh, Quiero presentar a mi compañera Ana Laura Bochichillo. Boquic. Eh, perdón, Boquincho. Ella es doctora en historia, es docente de ICSE y bueno, nos acompaña en estas jornadas, coordinando esta mesa. Bueno, les damos la bienvenida a la mesa 3, Mujeres en la Patagonia, Historia, Memoria y Autorrepresentaciones. Junto a Cintia vamos a estar coordinando este espacio. Cintia es, espera, no lo quiero decir mal, licenciada en estudios políticos, ¿verdad? Licenciada en Sí, estudios políticos, docente investigadora del IDEI, de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego. Así que bueno, juntas participamos de un proyecto de investigación de historias en Fuego Patagonia y es desde ahí que intentamos dar un poco de visibilidad desde lo interdisciplinario y la transversalidad histórica a distintas cuestiones referentes a las mujeres en Fuego Patagonia y en la Patagonia en general. Así que por eso estamos muy agradecidas por todos los que se sumaron a la propuesta. Bueno, así que Cintia, cuando quieras, arrancamos con la primera ponencia. bien. Bueno, la primera ponencia va a estar presentada por Claudia Sil y Franco Emanuel Robles Rodríguez. Así que cuando quieran, no sé si quieren presentar. Sí, gracias Cintia y Ana por la presentación. Sí, tenemos una presentación de unas pocas diapositivas, nótese que dije diapositivas y no filminas, para estructurar un poco la organización de nuestro trabajo. Antes que nada, lo que queremos contar también es que nuestra ponencia, que le pusimos de título ¿Dónde van las mujeres cuando llegan?, jugando un poco con una canción de los años 70, de Pedro y Pablo, que llamaba ¿Dónde va la gente cuando llueve? Jugando un poco con eso, le pusimos este título, y esta ponencia forma parte digamos, de la sistematización de los primeros hallazgos que tenemos de un trabajo de investigación más grande que está avalado académicamente y financiado por la Universidad de Tierra del Fuego, que se denomina Desigualdades en el acceso de las mujeres a las bancas de la legislatura fueguina desde el 91 hasta el 2019. El proyecto está dirigido por la doctora Dulcinea Duarte de Medeiros y bueno, Franco como estudiante avanzado de la carrera de licenciatura de Sociología y yo como docente investigadora de la casa integramos ese equipo y bueno, armamos esto. Esperemos que les interese y que les convide a conversar después que terminen todas las ponencias. Voy a ver si puedo presentar. Ahí. Díganme ustedes si se ve. No, todavía no se ve. Todavía no.
Ahí va, ahora sí. ¿Ahí se ve? Sí, sí. Bueno. ¿Se ve bien? Sí, ahí, ahora sí. Perfecto. Qué bueno. Bueno, como ya les conté, esta ponencia forma parte de un trabajo de investigación más grande. Si bien el trabajo nuestro en el proyecto de investigación en general y en esta línea en particular abarca el periodo 91-2019, nosotros hacemos este recorte del año 2009 al 2019 porque es el recorte está construido en función de la capacidad que tuvimos de acceder a las fuentes secundarias de información, porque empezamos a trabajar el año pasado y bueno, en el marco de la pandemia no pudimos ir a la legislatura a trabajar con los archivos, entonces lo que hicimos fue trabajar con la información disponible en la página web de la legislatura. Por eso es el recorte, esa es el comentario o el pie de página que queríamos hacer. En este sentido, nosotros, y en función de la hipótesis que empezamos a pensar, en base al marco teórico y a la literatura especializada a la que pudimos acceder, entendemos que la legislatura es un espacio generizado, que no difiere de otros espacios públicos generizados donde las mujeres se encuentran en desigualdad de condiciones de acceder tanto a los espacios de decisión y poder como a otros espacios que, digamos, entre comillas, nos alejen de la división sexual del trabajo en términos generales. Entonces, en este sentido, lo que hacemos es analizar los lugares que ocupan las mujeres en la estructura política masculina, por esto de generizada, y también cuáles son los prejuicios de género en relación a la división del trabajo en la legislatura. En este sentido, nos preguntamos qué lugares de poder ocupan las mujeres en el trabajo parlamentario y cuando hablamos de lugares de poder, estamos pensando en las presidencias y las vicepresidencias de las comisiones de asesoramiento permanente de la legislatura. Según el reglamento de Cámara y la Constitución de la provincia, la legislatura posee comisiones de asesoramiento permanente, que es donde se discuten los proyectos de ley que se presentan tanto desde el Ejecutivo como desde los bloques partidarios, y así también nuestro marco normativo general permite la iniciativa de particulares para la presentación de proyectos. Entonces, las comisiones de asesoramiento se discuten estos proyectos, se discuten estos asuntos, estas cuestiones, estos temas, y también es en estas comisiones donde impacta la agenda política, tanto del Ejecutivo como de la legislatura misma y de la comunidad en general en menor medida. Las comisiones son 8, estos son los nombres que ustedes pueden ver ahí, está la comisión 1, tomamos solamente las primeras palabras porque, digamos, las comisiones tienen el nombre de los temas que tratan. Entonces tenemos la comisión 1 que es de legislación general, poderes, reglamentos, asuntos municipales, etcétera. La comisión 2 que es de economía, finanzas, impuestos, ingresos públicos. La 3 que es de obra pública, recursos naturales, etcétera. La número 4, que es la de educación. La número 5 es la de acción social, salud, discapacidad, minoridad, familia, tercera edad. La número 6 es de justicia, seguridad y derechos humanos. La número 7 es una comisión que se ha creado recientemente sobre Malvinas. Y la número 8 es de Parlamento Patagónico. Nuestra hipótesis es que al ser las legisladoras designadas por los bloques partidarios de pertenencia, ellas son designadas en aquellas comisiones que trabajan temáticas que pueden estar asociadas a las tareas extensivas del hogar, de las tareas de cuidado y de reproducción de la vida, como parte de la división del trabajo sexual parlamentario. Esto es,
volviendo un poquito al principio, estamos frente a organizaciones generizadas que también reflejan cuál es el lugar que tenemos las mujeres en la división del trabajo, la división sexual del trabajo en general y de la división del trabajo parlamentario en particular. Entonces, en este sentido, lo que nosotros hicimos fue, a partir de la literatura que estábamos revisando, decir, bueno, y nos encontrábamos con organizaciones generalizadas, división sexual del trabajo parlamentario y demás, dijimos, bueno, vamos a mirar en función de esta literatura y del marco teórico que fuimos construyendo, qué es lo que pasa en casa, por decirlo de alguna manera. Entonces encontramos que las comisiones generizadas son las comisiones 4 y 5, Educación y Acción Social, que tienen precisamente que ver con el trabajo, los temas que involucran a estas comisiones, con las tareas extensivas del hogar. Y también encontramos comisiones jerarquizadas, que son de más poderosas a menos poderosas, en función de la cantidad de miembros que tienen de acuerdo a lo que establece el reglamento. En este sentido, entonces, tenemos como dos grandes grupos, las comisiones generizadas y también las comisiones jerarquizadas. ¿Cuáles son aquellas comisiones jerarquizadas? Son aquellas comisiones que, de acuerdo a el que nosotros entendemos y a la luz de la literatura, que nosotros encontramos son aquellas que tienen un mayor número de integrantes, según lo que establece el reglamento interno de la Cámara, que además esas comisiones tienen posibilidad de ampliar ese número de miembros, y son las comisiones que tratan los temas, digamos, más pesados o más importantes para la agenda política, que son las comisiones de recursos naturales, de economía y de legislación general. En este sentido, nosotros encontramos que mirando en perspectiva de ciencia política comparada, otras experiencias subnacionales y experiencias nacionales de otros partidos de nuestra América, esto es un fenómeno que se reproduce, que lo encontramos con regularidad. Entonces, en este sentido, lo que hicimos fue sistematizar esta información que íbamos encontrando, y ahora lo que voy a hacer es pasarle la palabra a Franco, que es el que llevó adelante con mucha prolijidad la tarea de armar las bases de datos. Vos decime, Fran, cuando querés que vaya pasando la diapositiva. Dale. Bueno, primero buenas tardes a todos. Como decía Claudia, nos posicionamos siempre desde una perspectiva de género, pensando que el acceso a la legislatura está obstaculizado por estas estructuras patriarcales y formas de hacer política y el juego político pensado por y para hombres, pero al mismo tiempo pensamos también que dentro de la división del trabajo parlamentario este prejuicio se mantiene y se reproduce, ¿no? Primero, lo que nosotros queremos presentar es la composición de la legislatura por sexo desde 2017 al 2019. Lo que podemos ver es que siempre hay una cantidad mayor de hombres legisladores que mujeres, con algunas salvedades, como por ejemplo el periodo 2007, que hubo reemplazos y renuncias. Y bueno, claramente nosotros arrancamos esta tabla de datos con el 2007 porque es el inicio del periodo, aunque nosotros tomemos el 2009 como el inicio del estudio. Si pasamos a la siguiente diapositiva, Clau, podemos ver cuáles son las comisiones mayormente presididas por mujeres que nosotros vemos en el periodo de estudio. Así, ahí está. Como podemos ver, existe una tendencia a que en ciertos periodos, en ciertos años, las comisiones presididas por mujeres sean educación, Parlamento Patagónico y Acción Social en su mayoría. Si bien hay salvedades como en el 2009, el 2010, Justicia y Seguridad, en el 2011 Justicia y Seguridad, en el 2016 tenemos por primera vez una legislación general presidida por una mujer, entendemos que existe una tendencia a que las mujeres puedan participar más activamente en las comisiones que nosotros consideramos que son generizadas, que en las comisiones de mayor importancia o mayor trabajo parlamentario, como son las de legislación general, economía y obra pública, que, como decía bien Claudia, en el orden del reglamento y en la cantidad de miembros, se posicionan sobre encima de las otras,
en cuestión de importancia o trabajo parlamentario o labor parlamentaria. Si vamos a la siguiente para ver las vicepresidencias. En las vicepresidencias tenemos un poco más de diversidad en las vicepresidencias de mujeres, pero sin embargo podemos volver a ver que existe una tendencia a que las mujeres ocupen lugares de autoridad en las vicepresidencias, en las comisiones de educación y acción social, y si bien tenemos algunas novedades como economía en el 2018 o justicia y seguridad en el 2012 y en el 2019, también en el 2015, entendemos que existen esta tendencia de pertenecer a estas comisiones. En contraposición, en la siguiente diapositiva vamos a poder ver quizás algo un poco más contundente, los datos en relación a los varones. Como ven, en cuestión de presidencias, desde el 2009 al 2016 la legislación general fue presidida por un varón y durante 10 años la Comisión de Economía fue presidida por un varón. En cuestión de vicepresidencias pasa algo muy similar, que durante 10 años fue la Comisión de Legislación General, fue presidida por un varón, y desde el 2009 al 2018 la Comisión de Economía fue vicepresidida. Como bien decía Claudia, nosotros pertenecemos a un proyecto de investigación mucho mayor que intenta no solamente analizar el trabajo parlamentario, sino también todo el proceso que es desde la elección, desde la presentación de las candidatas hasta las elecciones, hasta dentro del trabajo parlamentario de los últimos 30 años de la legislatura. Nosotros tuvimos este primer acercamiento al estudio con los datos disponibles, pero la idea es poder ampliar esta base de datos y poder también ver si esta tendencia se repite desde el 2009 hacia atrás hasta 1990. Sí, para agregar, no sé cómo estamos de tiempo, pero varias cuestiones que tienen que ver con los estudios que se hacen sobre género y política. Nosotros vamos encontrando, si bien todavía nos falta sistematizar bastante información de la que tenemos disponible y seguir investigando aún más, encontramos que en Tierra del Fuego, y particularmente en la legislatura, este fenómeno del que hacíamos referencia antes, que si lo miramos en perspectiva de ciencia política comparada a nivel subnacional y a nivel del resto de los países de la región, es algo que se reproduce tanto en la asignación de los lugares de las mujeres en las comisiones de asesoramiento de la legislatura, porque también lo que hay que decir es que son los jefes de las bancadas de los partidos políticos quienes deciden o quienes determinan a qué lugar va cada miembro del bloque partidario o a qué comisión va designado por el bloque a trabajar. Entonces ahí se vuelve a reproducir este fenómeno, teniendo en cuenta también que los partidos políticos son organizaciones generizadas, que los varones con B corta y a veces con B larga, son una especie de, no una especie, sino que cumplen como la función de los gatekeepers o los guardianes de la puerta que impiden que las mujeres puedan acceder a los espacios de poder. Sucede lo mismo, o un fenómeno similar, con la nominación de las mujeres en las candidaturas para, en este caso, la legislatura. Entonces, una de las primeras conclusiones a las que nosotros podemos llegar con estos elementos que en algunos casos necesitamos reforzar más que en otros, es que en la legislatura de Tierra del Fuego estos fenómenos de generización de la política y del trabajo parlamentario se reproducen. Después, quizás algo que no mencionamos sí, es que la inspiración de este tipo de estudio nace de la revista uruguaya número 23, del texto de Verónica Pérez, que ya hace un análisis similar al que hacemos nosotros dentro de la legislatura, dentro del Congreso, en las dos cámaras, si bien ella se basa también en datos de la conformación demográfica de las comisiones, analiza las presidencias y vicepresidencias y también tiene una hipótesis similar a la nuestra, en sentido de que también se piensan las comisiones y el trabajo parlamentario desde una división sexual del trabajo. Y bueno, después también tenemos otras teorías como la de Tiffany Barnes o Jutta Marx, que nos ayudan como un poco más a entender estas desigualdades de género y cómo nosotros podemos analizar la estructura política de la legislatura fueguina a través de un montón de andamiaje teórico que también viene estudiando otras estructuras parlamentarias. Perfecto, muchísimas gracias.
Bueno, muchas gracias Franco y Claudia. Gracias. Vamos a pasar ahora a la ponencia de Cintia, que se titula Sin mujeres no hay democracia, Consejo Deliberante Ushuaiense y su paridad de género. Cuando quieras. Bien, voy a presentar. Bueno, bien, este trabajo fue parte de una monografía final de uno de los seminarios de la maestría que estoy realizando de Flaxo, que es Género, Sociedad y Políticas Públicas, y también será parte de la tesis de maestría, ¿no? Está todavía recién comenzando, pero bueno, la idea está presente. La cuestión, a mí lo que me llamó la atención en el 2019, que fue cuando me vine a vivir acá a Ushuaia, fue el sistema electoral que tenía, que no es común en lo que era en Buenos Aires, ¿no? Y bueno, o sea, este sistema electoral lo que tiene es que en la ciudad de Ushuaia elige a sus candidatos de una manera individual por medio de un sistema que se llama de preferencias, ¿no? Se le da una lapicera al ciudadano a la hora de votar y tiene que tildar al candidato que prefiera. Lo mismo pasa con lo que es el sistema legislativo provincial, que es por tachadura. Tachar al candidato que no quiere. Lo que se puede observar que este sistema hace que la participación de las mujeres sea escasa o nula. Y eso se vio reflejado en el 2015, cuando el Consejo Deliberante quedó conformado solamente por hombres. Acá se puede observar, son todos hombres, o sea, son 7 concejales y todos hombres. Bien, empezando como un poco a analizar toda esta situación, vemos, por un lado, tenemos desde 1991 en Argentina, se estableció, ¿no? Donde un 30% de participación femenina. La idea es que eh, que las mujeres puedan participar, ¿no? O sea, pueden insertarse en los puestos de decisión política. Nuestro país fue pionero, ¿no?, en el mundo en incorporar este tipo de sistemas en lo que es la legislación electoral nacional. Y bueno, y de esta forma poder garantizar que las mujeres se puedan integrar a distintos cargos políticos. Este sistema se lo observó como parte de una acción temporal y como un mecanismo para poder ir disminuyendo la brecha entre la desigualdad que había a la hora de que las mujeres puedan ocupar un cargo político, un escaño, ¿no?, en las legislaturas. Bien, lo que se observó es que esta ley de cupo, en vez de ser una solución, empezó a ser un problema, ¿no? El principal problema es que hay una mala interpretación sobre los objetivos y los fundamentos que debe cumplir este sistema. Es una medida que termina discriminando a las mujeres en vez de lograr esa igualdad que pretendía, ¿no? Por un lado. Por el otro lado, ese porcentaje, ese 30%, en vez de ser el piso, termina siendo el techo. No se puede superar ese 30%. Y a su vez, esta ley de cupos o de cuotas no permite o sea, no garantiza
que realmente haya una representación femenina. Por eso, en el 2017, en la Argentina se vota lo que es la paridad de género. Es una ley que establece que las listas partidarias ocupadas por hombres y mujeres en igual manera y cantidad. Bien, lo que establece esta paridad, las mujeres puedan tener representación en los puestos de toma de decisión y conseguir de esta forma una igualdad, ¿no? en las legislaturas de todo el país. Y bueno, y también lo que representa es la posibilidad de las mujeres de acceder a un cargo público en iguales condiciones y oportunidades que los hombres. Bien, ahora volviendo a lo que es la ciudad de Ushuaia, nos encontramos con una Carta Orgánica Municipal en donde positiva, ¿no? Que garantiza la igualdad de oportunidades de mujeres y también lo que es el sistema de preferencias, ¿no? Con respecto a la paridad de género, tenemos el artículo 2, en el inciso 1, 2, 3 y 5, que, bueno, la Carta Orgánica Municipal establece que todos los vecinos tienen derecho a participar políticamente en la vida comunitaria, a constituir partidos políticos, a ser elegidos y acceder a cargos públicos. En el artículo 28, sí, justamente hace alusión a lo que es la paridad de género. Nos dice que, bueno, la lista de los candidatos titulares y suplentes a concejales y convencionales constituyentes deben incluir el 50% de cada sexo. Entonces tenemos en la Carta Orgánica, nos habla justamente de la paridad de género, ¿no? Y de la participación que tiene que hacer tanto hombres como mujeres en iguales condiciones. Sin embargo, tenemos en otro sector lo que es el sistema de preferencias. En el artículo 217, inciso 4, nos dice que la representación efectivamente proporcional para los cuerpos colegiados, debiendo ser electos sus miembros titulares y suplentes mediante sistema de preferencias. Entonces acá nos encontramos con una contradicción. Bueno, acá es como son las boletas utilizadas tanto en la provincia como en el municipio, ¿no? Pero bueno, como decía, nos encontramos con una contradicción. ¿Por qué? Porque por un lado este sistema establece una paridad de género, una participación de las mujeres. Pero sin embargo, si el elector, si el ciudadano tiene preferencias por candidatos hombres, las mujeres no pueden ingresar. Y esto, como dije anteriormente, se vio reflejado en el 2015. Y en el 2015 se vio reflejado porque el consejo se formó solo de hombres, pero anteriormente solamente una mujer, dos como muchos, llegan a ocupar un lugar en el consejo deliberante. Entonces, la paridad de género no llega a reflejarse en el consejo deliberante. Bien, esto nos lleva a preguntarnos sobre la democracia, ¿no? Y el republicanismo cívico. Por un lado, yo lo que tomé el concepto de democracia legal, que utiliza el concepto de poliarquía, que es el momento como perfecto, ¿no? De la democracia, en donde
se observa la representación y la participación política en su punto de equilibrio. Y lo que es el republicanismo cívico es esa preocupación que posee el ciudadano o la ciudadana por el bien común, el bien general, ¿no? Lo público. Su importancia es lo universal y no lo particular. Es una ciudadanía que es activa en la participación de los asuntos públicos. Y bueno, y esta premisa no puede lograrse, o sea, si quedan excluidas las mujeres, ¿no? Y bueno, se puede ver en Ushuaia que existe una participación de la ciudadanía, que es similar a lo que se llamaría republicanismo cívico, ¿no? Y también esta democracia tan participativa que tiene, que los candidatos, o sea, la ciudadanía vota al candidato de manera individual. Con respecto a la gobernabilidad, tomo el concepto de Guzmán, que dice que, bueno, es la capacidad de gobernar en forma estable, a la viabilidad de un gobierno y calidad de las relaciones que éste establecen con la sociedad. Es parte de la expresión institucional en referencia al problema de la legitimidad de un gobierno. Existe la posibilidad de articular gobernabilidad democrática junto con la equidad de género. Pero eso será solo posible solo si las mujeres pueden obtener legitimidad en los espacios públicos, ganando fuerza y pudiendo ser parte de los debates. Entonces, si nosotros queremos lograr la paridad de género, es importante para conseguir la gobernabilidad. Y tenemos acá, ¿no? En el 2015, en Ushuaia, esta gobernabilidad con equidad de género no fue posible, debido al sistema electoral con el que cuenta la misma. ¿Por qué? Porque hizo que la gran mayoría de la población hayan elegido a hombres en vez de mujeres. Entonces, tenemos un consejo deliberante debatiendo y aprobando leyes sin contar con la participación de la otra mitad de la población, que serían las mujeres. Entonces, ¿cómo pueden debatir sobre problemas que nos afectan a nosotras, ¿no? Y bueno, y por último, como les decía, desde el 2003 hasta la actualidad, contando las elecciones del 2019, ¿no? Tan solo 5 mujeres accedieron al Consejo Deliberante contra 30 hombres que pudieron ocupar una banca. Fíjense la disparidad o la brecha de género que existe en el Consejo Deliberante. Bueno, este fue el Consejo Deliberante elegido en el 2019, en donde solo 2 mujeres pueden ingresar, que tampoco significa una paridad de género contra 5 hombres. Bien, y para finalizar, ¿no? Me parece importante que, bueno, lo que es la paridad de género, la igualdad de género, es un tema pendiente en los que son las agendas gubernamentales. Creo que en lo que es en el municipio de Ushuaia todavía es más fuerte porque no se puede todavía traspasar ese techo de cristal para poder ocupar igual cantidad de bancas que los hombres. Entonces, todavía seguimos con esa desigualdad de género en lo que es la ocupación de las bancas.
Y si bien en la Carta Orgánica Municipal se establece la paridad de género, en las listas está esta paridad de género, no se ve reflejada al momento de que tiene que ocupar las bancas las mujeres. Y bueno, esto sería todo. Bueno, gracias Cintia por la presentación. Esperamos. Ahí está. Bien. Así que bueno, nada, eso. Y es un tema que me llamó muchísimo la atención y lo quiero seguir desarrollando en lo que sería la tesis, ¿no? Cada vez como que voy encontrando más cosas que me van sorprendiendo mucho más con el tema de las desigualdades. Bueno, gracias Cintia. ¿Querés presentar la próxima ponencia? Dale. Bueno, ahora tenemos a los siguientes ponentes, que serían Juan David Aparicio, Padín, Alejandro Oldenburg, Marcela Ontivero y Tatiana Tejada. Bien, buenas. Yo soy Tatiana Tejada, voy a dar inicio a esta presentación. No sé si se me escucha bien y pido disculpas de antemano por si se escucha un ruido de afuera, es que estoy en mi trabajo. Está bien, está bien. Ale, no sé si querés presentar. Si podés. Hola, buenas tardes. Sí, ahí estoy compartiendo. Se escucha una música, Tatiana, si podés silenciarlo cuando no hablas. Así, ahí está. Gracias. No hay problema cuando hablas. Sí, no sé si se escuchará muy de fondo ahí. Bueno, nuestro trabajo... En primera. Ahí está. Ahí está. Bien. Bueno, en principio comentar que el trabajo que llevamos adelante lo llevamos en las materias, lo desarrollamos a través de las distintas materias de metodología. El interés por la temática surge también por la militancia, el trabajo que llevábamos algunos por fuera de la facultad y por el interés de nuestros compañeros varones también con la temática. En el momento de comenzar el trabajo éramos 3 mujeres y 2 varones. Bueno, y una compañera no siguió, así que bueno, quedamos nosotros en el trabajo, pero me parecía importante remarcar que también fue iniciativa de los compañeros varones para llevar adelante el tema. Bueno, nuestro trabajo se llama Violencia de Género, es un estudio de las estrategias de afrontamiento de las mujeres de la ciudad de Ushuaia durante los años 2019 y 2020. El propósito de nuestro trabajo tiene como objetivo dar cuenta de las distintas estrategias que las mujeres desarrollan cuando están atravesando una situación de violencia o que ya cuentan con esas herramientas al momento de enfrentar una situación de violencia. Nosotros también marcamos un punto de inflexión en lo que es el momento en el que surge la Ley Nacional 26.485, porque creemos que marca un antes y un después, tanto como en inconvenientes como en ventajas a la hora de afrontar las mujeres una situación de violencia. Para poder arribar a este conocimiento de las distintas estrategias, recurrimos a las instituciones locales, pudimos entrevistar a diferentes profesionales del Ministerio de Desarrollo Humano, de Políticas de Género de la provincia, a la Comisaría de Género y Familia, a una coordinadora del programa Acercar Derechos, que depende del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidades de Nación. No quiero dejar a nadie afuera, al Ministerio Público Fiscal de Ushuaia, porque allí funciona una secretaría que tiene un equipo interdisciplinario donde trabajan psicólogas, trabajadoras sociales que también abordan la temática y nos parecía importante
poder contar con ese relato y con ese abordaje que desde lo psicológico es de una forma profesional en la que se aborda distinta a la que podríamos llegar a entender desde las organizaciones sociales con quienes también tuvimos la oportunidad de entrevistar, que fue la CTA, Red Sorora, que es una organización local de Tierra del Fuego, y funcionan también aquí otras organizaciones, pero por cuestiones de trabajo y de logística y demás no hemos podido entrevistarlas, pero también entendemos que acompañan a mujeres en situaciones de violencia. Bueno, abordamos nuestro trabajo a través de un estudio cualitativo, a través de entrevistas semiestructuradas a los distintos agentes de las instituciones, bueno, y como comentaba, a las organizaciones. Entendíamos que la entrevista que debemos realizar era semiestructurada porque si bien teníamos que tener unas entrevistas y una cantidad de preguntas fijas para que sea fructífero nuestro trabajo y podamos también llevar adelante un análisis, entendíamos que en el ida y vuelta del relato de algunas experiencias y de algún acompañamiento a casos iba a ser información importante para este estudio. Bueno, yo voy a dar la primera parte del trabajo, después van a continuar mis compañeros. Nosotros tomamos, nuestro trabajo toma como concepto la denominación de violencia, pero surge a raíz de un trabajo que realiza una ex docente de la Universidad de Tierra del Fuego, Eliana Devia. Ella llevó adelante un trabajo de investigación que se denomina Violencia Doméstica en Tierra del Fuego. Ella hace una aproximación distinta a lo que nosotros trabajamos, porque ella trabaja un relato histórico, hace un relato histórico de lo que era la violencia, de lo que se denominaba violencia doméstica. A partir de allí damos cuenta que, a través del trabajo y de la investigación de esta docente, dimos cuenta que nuestra provincia fue una adelantada para los años 90 también, porque fue precursora también de implementar ciertas normativas, y a partir de allí, bueno, tomamos la ley nacional porque también es la que estructura a las instituciones para abordar las temáticas. Bueno, a partir de, como bien decía, la ley nacional, que desde el año 2009 estructura los tipos y modalidades de violencia que trabajan las distintas instituciones en nuestra provincia también. Esta ley la divide en tipologías y en modalidades, porque entiende a la violencia de género, porque ya no habla de violencia doméstica, sino la ley nacional habla de violencia de género, como la violencia simbólica, la violencia sexual, económica, patrimonial. Bueno, y modalidades porque se entiende que la violencia de género puede ser ejercida en distintos ámbitos, como puede ser el laboral, el institucional, la violencia contra la libertad reproductiva también. Y bueno, a través de este concepto es que nosotros estructuramos nuestro trabajo y empezamos a trabajar lo que son las distintas políticas públicas. Y acá doy paso a mi compañero que siga. Sí. La otra diapositiva. Ahí está. Bueno, continuando lo que dice mi compañera, en el ámbito de la violencia, en lo cual nosotros utilizamos la ley para basarnos, la ley 26.485, la cual es una ley de protección que sanciona, por así decirlo, es para la erradicación de la violencia contra las mujeres en los ámbitos de que se desarrollan sus relaciones interpersonales, pero a su vez también tenemos en cuenta las varias dimensiones que mi compañera previamente dijo, tanto como económica, laboral, psicológica, pero también nos encontramos a la hora de tratarlo de que el tema mismo, la problemática esta, la cual mencioné, de erradicar la violencia, en una de las entrevistas era como algo utópico, por así decirlo, la erradicación de la violencia, sino que lo tendría que tratar en el ámbito no de la erradicación, porque siempre va a haber violencia, sino de aliviar, de reducir lo más posible que se pueda en el caso de
de las mujeres que están atravesando esta situación de violencia de género. En la otra diapositiva, cuando hablamos de género y violencia, acá hacemos una distinción de lo que es violencia, lo que ellos toman las autoridades por la ley, y nosotros lo estamos viendo ya como esta dimensión que está atribuida también a su propio género, la cual atraviesa una noción histórica de relaciones de poder, es decir, elementos constitutivos de las relaciones sociales, las relaciones simbólicas en sí. Y pasando a la otra diapositiva, ya en las estrategias de afrontamiento tenemos en cuenta, digamos, las estrategias también que brindan las instituciones, pero nosotros le entramos también un poco más en énfasis a las que utilizan las mujeres. En este caso, estas mismas que están atravesando una situación de violencia, en nuestras entrevistas, ellas se encuentran a veces muy limitadas por sus recursos, tanto como por su conocimiento de las leyes en sí, o sea, de qué las puede abarcar, porque en algunas entrevistas muchas mismas de las mujeres no conocían sus derechos, no sabían que había una ley que las abarcaba, pero ellas no tenían en cuenta cuál en particular se desconocía. Por ejemplo, la ley 26.485, no en todos los casos, pero en algunos. Pero bueno, en esto, que también están limitadas por su conocimiento, estas tienen en cuenta, digamos, una de sus estrategias de afrontamiento vendría a ser la presentación voluntaria, la cual es ir a hacer la denuncia, y estas van a estar abarcadas tanto por programas como el programa Acompañar, las cuales le brindará una ayuda económica. Y en algunos otros casos, la denuncia se hace por medio de otras instituciones, tanto como las escuelas, los hospitales, pero por lo general no la policía, ya que, digamos, es el miedo que a ellas les lleva a hacer la denuncia, porque en nuestras entrevistas nos comentaban que exponer esto es como dar parte de su vida personal, y es algo que no muchas lo pueden hacer debido a esta falta de acompañamiento. Y esto sí, otra cosa que nos retomó, digamos, en estas discusiones sobre la estrategia de afrontamiento era si no hacer nada, digamos, es una estrategia en sí, era lo que nos generó debate, si no hacer la denuncia o estar en esta estar como inactivo es una estrategia en sí, de no tratar de provocar, digamos, el enfrentamiento, esta confrontación. Lo cual es un debate, sí, es un debate que generó cierto enfrentamiento en nuestro grupo, pero no llegamos a ninguna conclusión. O sea, en mi opinión personal, no hacer nada no lo considero como una estrategia, pero bueno, eso es otra cosa. Y bueno, ahora a continuación va a seguir Alejandro. Bueno, recuperando un poco el concepto de estrategia de afrontamiento que nosotros elaboramos, digamos, para este trabajo, que es un poco a partir de la noción de estrategia de Pierre Bourdieu y un poco de autores como Vázquez y Valverde, digamos, una elaboración de estrategia de afrontamiento que es básicamente serían los recursos, la posibilidad, tanto cognitivas como conductuales, tiene la mujer que transita una situación de violencia para tomar alguna decisión. A partir de eso, hay algunos elementos o factores, digamos, que son influyentes al momento de que la mujer que transita una situación de violencia emergen, digamos, como importantes. Una es, por ejemplo, la autonomía económica, la que transita esa situación,
esto es uno de que a partir de nuestras entrevistas salía como muy condicionante, porque también por cómo se da las trayectorias, en el sentido de que generalmente es la mujer la que, en caso de tener familia, se queda en la casa, o también le impide esa situación poder formarse, ¿no? Entonces, en esa situación quizás están menos preparadas para acceder a un trabajo calificado, o al menos acceder a un trabajo. Entonces, la autonomía económica en ese sentido, digamos, condiciona mucho la estrategia que adoptan las mujeres. Después, otro factor, otro elemento que surge es la red de contención. Acá hay una particularidad importante, porque a veces, mejor dicho, en muchas ocasiones, las parejas vienen con un proyecto a Tierra del Fuego, y por su condición de insular, al momento de encontrarse en esta situación de violencia, este factor de encontrarse lejos de la familia es un elemento que condiciona mucho poder tomar decisiones, porque se presentó, a partir de las entrevistas, surgía mucho que las mujeres por ahí acceden a vivir en casas donde también comparten con la familia de él. Entonces, en caso de sí, por ejemplo, una herramienta que desde la comisaría puede pasar, de que es una extracción, o que el hombre no puede llegar, o el varón no puede llegar al domicilio, en ese sentido es la situación todavía más compleja. Después, otro elemento son los mandatos socioculturales. Acá hace referencia un poco a la tradición familiar, que incluso a veces es la familia de la mujer que transita la situación de violencia la que, por cuestiones tanto religiosas, puede ser, o círculos sociales, le tiene como un discurso para que no tome la decisión de culminar ese vínculo violento, ¿no? Después, la migración, un poco relacionado con la red de contención también, es que a la hora de evaluar o de tomar una decisión, surge esto de la distancia con una familia primaria, en el sentido de familiares directos, madre, padre, hermanos. Y eso obviamente dificulta el poder contar con alguna red de contención y acompañamiento. Entonces, a raíz de esas situaciones y esas dimensiones que tienen las estrategias de afrontamiento, nuestro trabajo termina considerando las políticas públicas como una necesidad y como una posibilidad también de abordar esta problemática por la importancia que reviste, ¿no? Porque si bien las políticas públicas en este momento son, de alguna manera, a partir de la ley también surten un efecto positivo, también nosotros identificamos algunos puntos de necesidad y algunos puntos que obviamente se necesitan avanzar, ¿no? Consideramos la definición de política pública de John Subirats, ¿no? Como esa serie de decisiones y acciones coherentes tomadas por diferentes actores para llegar a algún fin, para resolución de una problemática. Entonces, en nuestras reflexiones finales de este trabajo, nosotros consideramos que, en cuanto al rol del Estado, ¿no?, hacemos una observación con respecto al rol del Estado, que debería asumir el desafío de correrse de su rol tradicional de tutelaje. En este sentido, porque muchas de las entrevistas que nosotros trabajamos tiene esto de encontrarse con mujeres que padecen esa situación, y que, si bien tienen en ese primer momento esa ayuda, ¿no?, después también hay que seguir, ¿no? Porque para salir de la situación de violencia es una situación que lleva tiempo, ¿no? No se sale de un día para otro. A veces, incluso cuando la vida está planeada o hay un proyecto, entonces, para salir de la situación a veces se necesita perseverar en el tiempo. Perseverar con un proyecto en el tiempo implica, obviamente, recursos económicos, recursos de acceso y recursos de acompañamiento, obviamente. Así que, entonces, en ese sentido, nosotros
planteamos, ¿no? Que el desafío en los niveles administrativos o del Estado, o el rol del Estado debería repensarse para que el Estado pueda correrse de ese rol tradicional de tutelaje, ¿no? Bueno, por eso. Algo que me faltó a mí agregar al principio fue que nosotros hicimos una diferenciación etaria y un corte también de 2019-2020, y en ese corte de año que nosotros hicimos, 2020 pandemia, entonces en algunas entrevistas también salió esto del el confinamiento, el estar encerrado, de que, ¿no? También pudimos dar cuenta de algunas características del violento o de un perfil de un supuesto violento que no tiene relación tampoco con esto de... O sea, el violento es violento y en algunas situaciones sí lo pueden maximizar o no, pero que la persona que tiene ciertas características se ven influenciadas o no, pero no en tanta... Porque se solía decir también que en el confinamiento había más casos de violencia de género y no era una cuestión de pandemia o no, sino una cuestión de convivencia también. Hicimos un corte etario de 18 a 25 años y de 35 a 55 años y dimos cuenta de que en algunas instituciones no contaban con esta diferenciación, entonces al momento de hacer las conclusiones también tuvimos en cuenta esto, de que las políticas públicas tampoco abordan los tipos de violencia o las estrategias para las mujeres que enfrentan una situación de violencia según esta condición de edad, por ejemplo. Bueno, eso, nada más. Bueno, muchas gracias Tatiana, Alejandro y David. Vamos a seguir ahora con la ponencia de Natalia Salerno. Ella es de la Universidad Nacional del Sur y la ponencia se llama Cautivas hispano-criollas en tierra adentro, entre mujeres honradas y libertinas, alusiones de las autoridades coloniales sobre las cautivas, Pampa y Patagonia, fines del siglo XVIII. Buenas tardes. No tengo diapositivas para presentar. En esta ponencia lo que me propuse fue analizar los casos de algunas mujeres que fueron tomadas como cautivas hispano-criollas y que se negaron a regresar a la sociedad colonial o a sociedades de origen. Hacia estas mujeres, las autoridades coloniales les dispensaron el más profundo desprecio, calificándolas abiertamente con el mote de libertinas, y esto las diferenció cabalmente de aquellas otras cautivas hispano-criollas que sí buscaron regresar a sociedades de origen y que generalmente fueron descritas en las fuentes coloniales como mujeres honradas. Para realizar este trabajo, trabajé con fuentes éditas como inéditas, procedentes del Archivo General de la Nación, sobre todo de la División Colonia del Fondo de Comandancia de Fronteras. Los virreyes solían impartir órdenes a los funcionarios coloniales para que evitaran a toda costa el rescate de mujeres hispano-criollas que no quisieran regresar a la sociedad colonial. Es por eso que los funcionarios debían habitualmente seguir un riguroso protocolo para tratar de averiguar los antecedentes de esas cautivas antes de iniciar cualquier tipo de negociación con los indígenas que las retenían. De esta manera buscaban los funcionarios asegurarse de que estas mujeres tuvieran una reputación signada por la honradez y que una vez que, por ejemplo, llegaran a Buenos Aires, no quisieran regresar nunca más a las pampas, nunca más a las tolderías. Un ejemplo de esto lo constituye un caso que aconteció en 1784, cuando llegan al fuerte de Ranchos una comitiva integrada por 3 indígenas, por 2 chinas y por 2 cautivas hispano-criollas. Los miembros de esa comitiva proponen a los funcionarios realizar un intercambio de estas 2 mujeres cautivas por 3 nativos que se encontraban prisioneros en Buenos Aires. El virrey se va a oponer a realizar este intercambio porque lo consideró desigual, intercambiar 2 cautivas hispano-criollas por 3 nativos que se encontraban en Buenos Aires, pero le propone a los funcionarios que intenten el rescate de estas 2 mujeres, no sin antes averiguar que no se trataran de mujeres libertinas que intentaran volver a los toldos.
Las investigaciones arrojaron una serie de datos interesantes. Una de estas mujeres tenía más de 50 años, tenía familia, parientes e hijos que la esperaban, y la otra mujer había sido tomada como cautiva en un episodio en el que había muerto su marido y habían muerto sus hijos, pero tenía una madre que también aguardaba su regreso. Y estas mujeres tenían en común que no tenían hijos en tierra adentro y que tenían parientes y casa donde poder regresar. Entonces, llegados a este punto, me pregunté qué es lo que sucedió con aquellas mujeres hispano-criollas que no quisieron regresar a la sociedad colonial y qué motivaciones pudieron haber entrado en juego en estas decisiones. Y la historia de una cautiva llamada Francisca Bengolea ofrece algunas respuestas, al menos me ofreció algunas respuestas para intentar esclarecer estos interrogantes planteados. Francisca Bengolea fue tomada como cautiva cuando tenía 11 años durante el Malón del Río Cuarto de 1775. Ella en ese momento estaba en la estancia familiar de San Bernardo y en ese episodio murieron sus padres y sus hermanos fueron tomados como cautivos. Pero sus hermanos fueron liberados poco tiempo después, mientras que ella permaneció en tierra adentro durante más de 10 años, donde va a tener una hija y un hijo con un indígena, quien posteriormente la entrega a otro indígena como parte de un pago. La historia de Bengolea dio un giro inesperado durante una expedición del año 1788 a Salinas Grandes. Para hacer un paréntesis, estas expediciones a Salinas Grandes partían de la frontera de Luján y se dirigían hacia las Salinas Grandes, que se encuentran ubicadas actualmente al este de la provincia de La Pampa. Tenían como finalidad buscar sal, pero también entrar en contacto con caciques locales, rescatar a cautivos, realizar distintos tipos de diligencias. Durante esa expedición a Salinas Grandes, el intérprete oficial de la expedición, que se llamaba Blas de Pedrosa, y que es uno de los intérpretes más representativos de este periodo, que fue un cautivo que estuvo prisionero durante 9 años y medio, después él logra escapar, le comenta al comandante de la expedición las circunstancias del cautiverio de esta mujer, de Francisca Bengolea, y de las duras condiciones de vida que ella tenía en tierra adentro. ¿Qué es lo que decía el comandante? Iniciar las gestiones para poder hacer un rescate, y de hecho en esa expedición a Salinas Grandes también viajaba un hermano de Francisca. Logran entrar en contacto con su marido, quien acepta, después de un tiempo, entregar a Francisca a cambio de una serie de bienes. Francisca integra la expedición a Salinas Grandes, pero a los pocos días escapa, en compañía de otra mujer que había sido rescatada, que se llamaba Antonia Jaime. Entonces, igualmente, ese escape no fue exitoso porque Bengolea fue capturada por los hispano-criollos y no pudo volver a tierra adentro. Entonces, si era cierto lo que el intérprete Pedrosa le cuenta al comandante de la expedición de la vida tan dura que Bengolea estaba teniendo en tierra adentro, ¿por qué razón Bengolea intentó volver a los toldos? Y contrariamente a lo presumible, muchas mujeres que fueron tomadas como cautivas no quisieron regresar a la sociedad, a sus sociedades de origen o a la sociedad colonial. Esto está estrechamente relacionado con una serie de motivos. En primer lugar, algunas de estas cautivas fueron tomadas como prisioneras a edades muy tempranas, de manera tal que fueron completamente enculturadas en la sociedad indígena. En segundo lugar, algunas de estas mujeres se habían casado con líderes indígenas, por lo tanto regresar a la sociedad colonial podía implicar una pérdida de estatus considerable. En tercer lugar, algunas de estas mujeres habían tenido hijos en tierra adentro y los hijos pertenecían al linaje de los padres, por lo tanto, los padres podían retenerlos consigo e impedirles que se fueran con sus madres, de manera tal que ellos no estaban adscritos a la condición de sus progenitoras, y de esta manera no podían ser intercambiados ni podían ser rescatados. Y por último, otro de los motivos pudo estar relacionado con el hecho de que regresar a la sociedad colonial no fue demasiado alentador para estas mujeres, teniendo presente que la sociedad colonial nunca les quitó a estas cautivas el estigma de haber vivido entre los indígenas. De hecho, generalmente fueron señaladas, se las consideraba como mujeres que habían sido deshonradas, mancilladas, que de hecho habían procreado hijos mestizos.
Y en el caso de Bengolea, la tercera hipótesis explica en parte la decisión de regresar a los toldos. De hecho, ella había tenido una hija y un hijo, y esto puede verse en un documento de 1804 en la que ella, ya instalada en la Villa de la Carlota, pide al marqués de Sobremonte que se tome dinero del ramo de redención de cautivos para poder rescatar a sus propios hijos. Los funcionarios le niegan esta posibilidad, sostener que sus hijos no eran cautivos, que lo único que podían hacer era llegar a un acuerdo con el que había sido su marido para que viajara habitualmente a la frontera y les permitiera ver precisamente a esos hijos. Este pedido que hace Bengolea lo hace precisamente porque ella se había desempeñado como intérprete en una ocasión a favor de los hispano-criollos en un tratado de paz con los ranqueles. Entonces ella pide que como compensación le trajeran de vuelta a sus hijos. Pero el caso de Bengolea no fue el único, como mencioné, esta mujer Antonia Jaime, que intenta escaparse con Bengolea de la expedición a Salinas Grandes, fue otro caso de mujer cautiva que intenta regresar a los toldos, pero también encontré otros casos, como por ejemplo el de Juana María Sánchez, una mujer que ya instalada en Buenos Aires intenta regresar a las tolderías y las autoridades de Buenos Aires la internan en la llamada Casa de Recogimiento, que era una institución destinada a albergar a mujeres de mala vida o consideradas como un mal ejemplo para el resto de las mujeres, ¿sí? O para la sociedad. Después encontré otros casos como por ejemplo el de Petronila Pérez, el de Fermina Zárate, que es también un caso que lo menciona Lucio Mansilla en una excursión de los indios ranqueles, y que ella de hecho también se niega a regresar a la sociedad colonial precisamente porque manifiesta que si bien se vestía como cristiana, se identificaba con la sociedad indígena y de hecho también tenía que dejar atrás a sus propios hijos. Además también tenía la incertidumbre de cómo lo iba a recibir esa sociedad a la que ella ya no se sentía un integrante, ¿no? Entonces, para finalizar, una y otra vez en los casos analizados se vuelven a repetir las mismas motivaciones. Por una parte, los hijos que quedaban en tierra adentro, por otro lado, ese estigma que la sociedad colonial nunca les quitó a las cautivas. Y algo interesante para destacar es que estas mujeres que fueron tomadas como cautivas y las que regresan a la sociedad colonial, los conocimientos que ellas obtuvieron en tierra adentro nunca las habilitaron para ganarse la vida, para poder ganarse la vida a partir de esos conocimientos, como por ejemplo como intérpretes. En muy raras ocasiones, las ex cautivas que regresan a la sociedad colonial se desempeñaron como intérpretes. El único caso, o el caso más representativo que encontré fue el de Francisca Bengolea, que en una sola ocasión fue convocada por los funcionarios coloniales para desempeñarse como mediadora, pero a falta de un mediador hombre, y esto se deja bien en claro en la documentación, y de hecho ella tuvo que acudir a este tratado de paz como mediadora vestida, dice ella, en traje de hombre. A diferencia de lo que sucedió con los ex cautivos hombres, quienes habitualmente se ganaron la vida después del cautiverio como mediadores y como intérpretes. De hecho, fueron muy requeridos, a diferencia de las mujeres. Y también contrasta con la situación post-cautiverio de las mujeres indígenas. También se tomaron cautivas indígenas, los hispano-criollos tomaron cautivas indígenas y las trasladaron a Buenos Aires, las instalaron en la Casa de Recogimiento de Buenos Aires, y algunas de estas mujeres lograron retornar a tierra adentro, y también fueron requeridas por los caciques para desempeñarse como mediadoras, también a partir de esos conocimientos que habían obtenido durante el cautiverio, ¿no? Bueno, eso sería el resumen de esta ponencia. Bueno, Perfecto, Natalia. Y bueno, para ir finalizando, nos queda entonces la ponencia de Ana Laura, que, bueno, adelante. voy a ir compartiendo. La ponencia se llama, voy adelantando, Charlas por Tamara, Consejos Femeninos en la Revista Argentina Austral, 1929-1933. Como ya adelanté un poquito al principio,
Este es un aporte, la verdad, muy incipiente que estoy realizando para el grupo de investigación en el que participamos, el PIDUN, que dirige la doctora María Laura Ise, sobre mujeres en Fuego Patagonia. Desde mi lugar y por mis intereses, me interesaba indagar un poco en la revista Argentina Austral como fuente para entender algunas representaciones sobre las mujeres que existían en esta publicación, que ahora voy a pasar a detallar de quién era y en qué año se publicó. Por lo cual es un poquito, mi ámbito de injerencia es un poco más amplio que las mujeres en Fuego Patagonia, sino en la Patagonia en un nivel un poquito más amplio. No se ve muy bien la foto, pero esta es, para que tengan una idea de la columna de consejos femeninos que aparecía en la revista, es más o menos, que aparecía una por mes, y era más o menos este estilo, una página, el título era Páginas Femeninas, el subtítulo La Mujer y el Hogar, charlas por Tamara, que era la consejera, y tenía simplemente un dibujito de una señorita leyendo un libro. Entonces, entrando en el tema, la revista Argentina Austral es una publicación periódica que se publicó entre junio de 1929 y junio de 1967, editada por la Sociedad Anónima Importadora y Exportadora de la Patagonia, a la que todos los conocemos el día de hoy por los supermercados La Anónima. Este fue como el máximo instrumento de divulgación que tenía el grupo empresario de la región, que era chileno y argentino, los Brown Menéndez Vegetti, dueños de la Sociedad Anónima Importadora y Exportadora. Y como tal, era una revista que tenía un contenido sumamente heterogéneo, desde notas económicas, políticas, de actualidad, de modas, de literatura, biografías de pioneras y pioneras, de colonizadores, sobre poblamiento de la Patagonia. Era como un popurrí general de todos los temas que acomplejaban a la ciudad, a la sociedad argentina y particularmente en la Patagonia. Y a mí me interesaban encontrar principalmente qué representaciones, qué imaginarios había sobre las mujeres, o en esta revista, en artículos que trataran sobre ellas o que estuvieran destinados específicamente a ellas. Y entre esto, lo primero que surge haciendo un visionado general de las revistas en todos sus periodos, es que lo que hay dedicado exclusivamente para las mujeres es poco y está bien relacionados, son las notas de moda, por ejemplo, de reinas de belleza, de algunas biografías de pioneras, siempre poniéndolas como acompañantes de un hombre, que es el verdadero pionero, o el verdadero colonizador. Y también es muy interesante las notas sociales que parecían las fotos de señoritas como si fuera un prontuario de señoritas para llevar al matrimonio, ¿no? Para elegir en matrimonio. Pero particularmente me resultó muy interesante una sección específica que se publica entre 1929 y 1933, que es las páginas femeninas, que son la columna de consejos del hogar, de consejos femeninos, propias de muchas revistas de este periodo. Y bueno, yo quería ver qué similitudes o diferencias tenían con otras revistas más populares del periodo, o si había alguna particularidad que tuviera que ver con la Patagonia en sí. Lo primero que se ve, particularidades locales prácticamente explícitas no hay, no se refieren explícitamente a las mujeres de la Patagonia como diferentes a las mujeres de otra parte del país, sobre todo en diferencia con Buenos Aires. Más que nada, en algunas ocasiones lo que hace la consejera, que se llama Tamara, de quien no se sabe nada, no se dice cuál es su formación, no se dice a qué se dedica, simplemente sabemos que vive entre Santiago de Chile y Buenos Aires, y desde ahí hace sus notas, pero no, y que es madre, porque siempre nombra a sus hijitos, pero no se sabe mucho más de cuál es su formación, importa más el consejo que la consejera, pareciera. Y lo que sí se puede ver es que hay como un dictado heteronormativo bien marcado, roles de género bien separados, y con respecto a las mujeres patagónicas, la única diferenciación que hace es que son mujeres mucho más abnegadas y por mucho más sacrificadas por el lugar en el que tienen que vivir y en el que han luchado tradicionalmente, por lo cual esto les estaría dando un valor un poquito más
alto que las mujeres que no tienen tal grado de abnegación o de sacrificio. Estamos en una columna que lo que hace es revalorizar, estandarizar los modelos tradicionales victorianos de la familia nuclear heteronormada, en la que están las esferas separadas, donde la mujer es la reina del hogar y el hombre es simplemente el hombre es el proveedor, el que puede salir del hogar, la mujer es simplemente la madre, esposa y ama de casa. Y adelantando, para no quedarme mucho en esto y hacer un poquito de contexto. Primeramente, en Argentina estamos a finales de la década del 20, principios de la 30, con lo que es un avance del pensamiento conservador, tradicionalista, los nacionalismos. Iniciamos la década con la dictadura de Uriburu, de la dictadura de Uriburu de la dictadura del 30. Y en el contexto internacional estamos iniciando la crisis financiera más grande, una de las más grandes de la historia, que es la crisis del 29, que afectó por igual a la mayoría de las sociedades capitalistas, en el sentido no solo en lo económico, sino también en las estructuras familiares, en las estructuras sociales, en las que se empiezan a dar ciertos fenómenos que muestran un cambio cualitativo en lo que eran las estructuras de las familias nucleares, como que empiezan a crecer las tasas de divorcio, caen las tasas de natalidad, a veces incluso por manera voluntaria, y se incrementa la fuerza laboral femenina, sobre todo de las personas de menos recursos. A toda esta cuestión, obviamente, los intelectuales, políticos, economistas, cientistas sociales en general, lo ven con preocupación y se recurre desde el paradigma de la eugenesia. La eugenesia, rápidamente explicada, es la ciencia de mejorar la raza, y era un paradigma científico-social que dominó las ciencias sociales y naturales desde finales del siglo XIX hasta la Segunda Guerra Mundial, por lo menos explícitamente. Y lo que entienden los eugenistas es que este tipo de actitudes que no están respetando los valores tradicionales de maternidad, por ejemplo, o de estructura familiar nuclear, lo ven como un símbolo de decadencia social y también de decadencia racial. Entonces, una de las estrategias de disciplinamiento que encuentran los intelectuales que abocan al eugenismo es la de encarar estrategias de disciplinamiento. A diferencia de otros países como en Estados Unidos, donde la eugenesia tuvo aplicaciones de tipo más negativas, como la esterilización forzosa de las mujeres que se creía que no eran dignas de ser reproducidas, esto en Argentina no ocurrió de esa manera, pero sí se implementó la eugenesia desde políticas más positivas que lo que buscaban era fomentar la buena descendencia, fomentar los caracteres que sí se querían reproducir. Y para eso es que los consejos, el mecanismo pedagógico de los consejos del hogar, de la crianza y del matrimonio tienen un rol muy importante, y no solo entre los académicos, sino también en los medios masivos de comunicación. Las revistas son uno de estos medios populares de donde más se han divulgado estas cuestiones. Ustedes habrán escuchado, o todos saben, la revista, por ejemplo, Para Ti, o la revista El Hogar, que eran muy tradicionalistas y tenían este tipo de consejos y de estructuras patriarcales bien marcadas. Bueno, en Argentina Austral estamos viendo algo parecido, que es muy interesante porque nos resulta como un testimonio también de época y espacio, ¿no? En cuanto a época, porque estamos en el mismo periodo y es el grupo empresario tratando de sumarse al esfuerzo de la élite de época por la preocupación en las bajas tasas de natalidad. Y por otro lado, en la restauración de estos valores tradicionales de la familia nuclear heteronormada, pero también en función de la reproducción y en este caso concreto el poblamiento y el desarrollo de la Patagonia, este lugar que había que civilizar, que había que poblar y había que bien poblarlo y bien civilizarlo. Entonces ahí es donde uno puede ver que empieza a cobrar otro color u otro sentido este tipo de consejos en la región patagónica. La columna específicamente, para ir, no sé cómo estoy de tiempo, si ya me pasé, pero está destinada principalmente a las amas de casa. Los temas van desde los consejos sobre la economía doméstica,
el matrimonio, la puericultura, el cultivo de la vida social, intelectual y moral de las mujeres, y al final, en los últimos años, discusiones en torno al feminismo y al sufragio femenino. A grandes rasgos es un discurso muy normativo, altamente influenciado por estos valores victorianos de los que yo les hablaba al principio y con un caudal religioso muy grande, católico. Y estas cuestiones vamos a ver si sí o no, tibiamente se van modificando hacia 1931, como demuestra el hecho de que el subtítulo de La mujer y el hogar, en septiembre, el número de septiembre de 1931, desaparece para pasar a llamarse únicamente páginas femeninas. Y ahí, entonces empezamos a decir, ¿ya no es tanto La mujer y el hogar o no? Bueno, Tamara, entre todo este conjunto de consejos, ahí hay algunas frases copiadas textualmente en la presentación. Lo que le preocupa en principio es lo mismo que le preocupa a los políticos, a los médicos, que ven que la mujer se está yendo del hogar, está dejando de trabajar en el hogar, este santuario bendito, como la llama, dice que la mujer es el alma del hogar y que se entiende que si hay un malestar en ese hogar por parte de sus hijos o de su marido, es culpa de ella es la responsable de mantenerse pura, feliz, y mantener en la misma condición saludable, moralmente y físicamente, a sus hijos. Dice, la más grande misión humana es la maternidad, por lo tanto la mujer debe estar preparada para cumplirla con toda la abnegación que ella encierra. Y porque el fin último del matrimonio, lógicamente, es la procreación de hijos en este paradigma. Bueno, entonces, llegando, para ya ir cerrando, a la cuestión del feminismo y esta ambigüedad en la que está inserta en los consejos de Tamara. Tamara, como les decía, en 1931 cambia y el subtítulo ya no dice más La mujer y el hogar, simplemente se llama Páginas femeninas. Habla y es como que empieza a bajar un poco dos cambios y decir, bueno, está bien que las mujeres vayan a trabajar, esto puede tener algunas ventajas. Por un lado, entiendo que tiene que ver con la necesidad económica, entiendo que incluso puede ser beneficioso para el hombre, haciendo que no toda la carga económica caiga sobre él y ella pueda ser más compañera. También dice incluso que está bueno que una mujer, si va a trabajar mucho fuera del hogar, no se case, entonces que las mujeres no tengan miedo de ser solteronas, que eso no es ningún pecado y que no está mal. De hecho, si van a trabajar es mejor que sean solteras y que no tengan hijos. Otros beneficios es que las que se van a casar lo van a hacer solo únicamente por cariño y no por una búsqueda de incremento de beneficio económico. Y que las mujeres que se van a casar, entonces, como lo van a hacer por amor, van a comprender mejor a su marido y van a estar más dispuestas a las tareas del hogar. Por lo tanto, y hay una frase que ella dice en un momento que a mí me llama mucho la atención y resume esto completamente, que dice, somos más femeninas que feministas. Entonces, ahí es como que nos queda esta ambigüedad tan grande en la que está inserta Tamara, que cuando quiere pasar a decir, bueno, está bien que la mujer trabaje, está bien que hagamos ciertas concesiones al feminismo, pero siempre es en función del hogar, en última instancia pensando en el hogar, pensando en el bienestar del marido y de los hijos. Y con respecto al sufragio femenino, y acá esto es interesante porque lo relaciono con las dos primeras ponencias también, incluso, que estamos en contextos totalmente distintos y en temas totalmente distintos, pero una de las cosas que ella dice es que, si bien le parece que está bien la igualdad de oportunidades, la política lo que hace es degradar moralmente a la mujer. Entonces ahí lo relacioné bastante con las dos primeras ponencias en el sentido de cómo puede haber un imaginario, ¿no?, que siga atravesando culturalmente la idea de que la mujer, la política no es para la mujer y es para los hombres. Sigue estando esta idea de las esferas separadas, en algunos sectores, por supuesto, ¿no? Y para terminar, yo a modo de conclusión, lo que les repito, es una investigación muy incipiente que estoy avanzando sobre la revista Argentina Austral. Y a mí lo que me interesó particularmente es esto, ¿no? Es ver cómo la revista tuvo un rol preciso y concreto a la hora de encarar la tarea de poblar y de bien poblar
a la Patagonia, entre comillas, y cómo la revista lo que hace es también estandarizar normas de conducta que están determinadas por el género, pero al mismo tiempo cómo esta tarea se empieza a ver cada vez más dificultada, con más dificultades porque está enmarcada en un contexto en el que también estaba creciendo feminismo en América Latina, los debates sufragistas, sobre todo desde 1920 y la aprobación del voto femenino en Estados Unidos. Entonces, bueno, estas contradicciones se pueden ser observadas con mucha claridad en las páginas femeninas y cómo esta consejera no puede terminar de salir de estas contradicciones. Estaba inserta en una ambivalencia que era propia del periodo y a mí me parece, si bien los consejos de ellas eran sumamente tradicionales, es interesante cómo la situación cambiante también era entendida por ella y era abrazada desde esa óptica tradicional. Y la mirada, en última instancia, siempre estaba colocada sobre el beneficio, el supuesto beneficio social que iba a otorgar este comportamiento, este buen comportamiento femenino, aunque obviamente a partir del moldeamiento individual de los comportamientos. Entonces, otra gran contradicción que está en este tipo de discursos eugenésicos es la idea que por un lado pareciera que la maternidad, el matrimonio son cuestiones naturales y biológicas, pero si fueran naturales y biológicas, entonces no necesitaríamos que una consejera nos dé instrucciones pedagógicas de cómo llevarlo adelante. Entonces, el mismo discurso está como autocentrado en su propia contradicción y necesita reproducirse justamente para sostenerse. Así que, bueno, eso es más o menos todo. Hasta acá llegamos. Bueno, realmente fueron todas ponencias muy, muy interesantes. Creo que también con una relación entre sí, o sea, de repente, bueno, como hablaba Claudia con respecto a la inserción de las mujeres en las comisiones de legislatura, ¿no? La existencia también de esa violencia política que tienen las mujeres para poder ocupar algún cargo tanto en las legislaturas como en el Consejo Deliberante, que también se lo puede relacionar con el trabajo que hicieron Tatiana, Alejandro, que ahí lo veo, ¿no? También esa violencia que sufren las mujeres, que quizás no es vista o no es visibilizada, pero realmente poder llegar a ocupar un cargo es realmente muy difícil, ¿no? El tema de, bueno, Natalia Salerno con respecto a estas mujeres que no eran como consideradas por la sociedad por algo que no era su culpa ni siquiera, ¿no? Realmente que no tenían un lugar, llegaba un momento que no tenían un lugar fijo ni en la sociedad civilizada, vamos a suponer, ¿no? Ni en lo que eran las tolderías. Y bueno, por último, lo que dice Ana con respecto a estas mujeres que están siendo también como parte de un proyecto a nivel nacional o internacional para que puedan cumplir un rol determinado en la sociedad, ¿no? Y que toda mujer fuera de ese rol es mal vista, ¿no? No es moral, no sé, no cumple con los estándares que se están necesitando. Entonces me parece sumamente interesante todas las ponencias. Ahora vamos, sí, Ana. No, me iba a decir lo mismo que vos seguramente, que vamos a abrir a preguntas, consultas si tienen o comentarios para, bueno, lo que quieran. Sí, a mí me interesa dos cosas. Uno, ver si puedo reunirme con la ponencia de Natalia Salerno, que me resultó sumamente interesante.
Bueno, en el caso de los trabajos tanto de Ana como de Cintia como de Tati Tejada, bueno, son compañeras de la casa, así que es más fácil acceder. Pero bueno, nada, eso, saber si es posible acceder al trabajo de Natalia. Por otro lado, quería agregar, no sé si no hay preguntas para el trabajo que presentamos con Franco. Bueno, si hay preguntas las respondemos y si no, quiero que agreguemos un par de cosas que no dijimos en su momento, para no excedernos del tiempo y aprovechar ahora. Yo tenía algunas preguntitas. Dale. Por un lado, igual creo que las sabía, al menos esta me parece que las habían dicho, pero con respecto a, bueno, este acceso de las mujeres a lo que son las comisiones legislativas, si observan esto o se pudieron observar, y esto sucede solamente acá o en otras provincias o en lo que es el Congreso Nacional. Por un lado eso, y por la otra pregunta es con respecto a la igualdad sustantiva de estas mujeres. Es decir, ¿cómo llegan estas mujeres a esos cargos? ¿Llegan con igualdad de oportunidades que los hombres también? ¿O de repente se les suman muchas cosas más, no? Bueno, Yo te puedo responder la primera, si tenés sí, ganas. Como, dale, al final respondemos la primera y yo sigo con la otra. Dale. Nosotros tomamos una experiencia del texto de Verónica Pérez que habla justamente de estas mismas perspectivas, de este mismo análisis en el Congreso Nacional. Asimismo, recientemente nosotros presentamos la ponencia en Rosario y en una mesa donde habían estudios sobre, por ejemplo, la ciudad de Córdoba, la legislatura de Córdoba, donde se presentaban las mismas tendencias en relación a cuáles son las comisiones que ocupan las mujeres, por lo cual entendemos que es una cuestión estructural, ya no es algo que solamente pasa en el estudio de caso de Tierra del Fuego, sino que nosotros también lo tomamos como parte de un proceso mucho más grande, que bueno, también tiene que ver con todo un proceso histórico, ¿no? De cómo llegan las mujeres ahí, por lo cual también es muy importante entender que esta ponencia es como el final o la punta de una investigación mucho más grande que tiene la idea de pensar desde el acceso de las mujeres, desde su candidatura, sus perfiles mediáticos, las relaciones con los partidos, las historias de los partidos, hasta el acceso. Por eso la investigación arranca en 1991 y termina en 2019, bueno, por cuestiones de cómo se presentó el proyecto, pero la idea de la investigación es ver todo el recorrido de las mujeres, quiénes eran estas mujeres, y bueno, nuestra parte es a dónde llegan, es lo que estamos presentando hoy, pero bueno, están marcados en todo un proceso mucho más grande que intenta reconstruir, en este caso, los procesos, los obstáculos que tienen las mujeres en todo el proceso para acceder a una banca. Con respecto, Cintia, a lo que vos preguntabas de representación sustantiva, digamos, y acoplado a lo que decía Franco recién, el proyecto nuestro de investigación lo presentamos en el año 2019, bueno, pandemia, el proceso de evaluación y de aval académico y posterior financiamiento se dio recién el año pasado. Nosotros empezamos a hacernos estas primeras preguntas que terminaron dándole forma a este trabajo de investigación en el año 2017 con una querida compañera que es de la casa, Nadia Pesina, y después, bueno, terminó conformándose este equipo que integramos con Franco y que, como les decía recién, dirige la doctora Duarte Medeiros. Pero dentro de esto, nosotros presentamos un pedacito, estos hallazgos recortados en este periodo de tiempo, pero también dentro de nuestro proyecto de investigación está la cuestión de las trayectorias de las mujeres que llegan a la legislatura. Por eso es importante decir que precisamente por eso elegimos el título, ¿dónde van cuando llegan? Vamos, como que hay varias etapas en los procesos en los que las mujeres acceden a cargos, a unos pocos cargos de poder o de representación. Ahora vamos a empezar a mirar qué sucede con la paridad, pero hay varias cuestiones, es decir, nosotros analizamos cuáles son las reglas de juego electoral con respecto al sistema electoral o a los elementos
constitutivos y las particularidades del sistema electoral de Tierra del Fuego. Eso también lo analizamos porque eso impacta en la llegada de las mujeres a las bancas, las trayectorias intrapartidarias, intra y extrapartidarias de estas mujeres, cuáles son los vínculos interpersonales de estas mujeres dentro de los partidos políticos, porque bueno, también se ha dicho mucho y se ha estudiado también cuál es la relación que tienen las mujeres hacia dentro de los partidos en condiciones de liderazgo propio, que son los casos los menos, y la vinculación con los dirigentes y las élites dirigenciales de los partidos políticos, que mayoritariamente son élites masculinas. Entonces, bueno, la cuestión de cómo las mujeres llegan a las nominaciones en las candidaturas, si es por padrinazgo, si es por trayectoria propia, si es por vínculo familiar, digamos. Hay que también decir que nuestro trabajo arranca en 1991, porque es el año que echa a andar la provincialización de Tierra del Fuego, o la historia de Tierra del Fuego como provincia, pero también coincide con la sanción de la ley inédita en el mundo, que es de cupo femenino. Entonces, hay todo un recorrido que hacemos en nuestra investigación en Tierra del Fuego, pero que va en paralelo a fenómenos similares que se producen tanto a nivel subnacional como a nivel nacional en otras experiencias de la región. Y con respecto a lo que vos preguntabas, Cintia, que ya lo hemos estado charlando en otros momentos, la cuestión de la representación sustantiva. Hay que decir que cuando hablamos de representación política, hablamos de una representación, en el caso de las mujeres, de una representación descriptiva, que es esta representación que hace que las mujeres formen parte de la oferta electoral. Y con respecto a la representación sustantiva, bueno, ¿cuál es el contenido de los proyectos o de los intereses que llevan estas mujeres a los espacios de discusión y decisión? Eso también forma parte de nuestro proyecto, también forma parte de nuestro proyecto la evaluación que hacemos, y de esa parte se ocupa el profesor Alfredo Isasmendi Preti, que es el relevamiento y poner el ojo en cómo los partidos políticos promocionan a las mujeres candidatas en tiempos de campaña, también. Y otra cuestión tiene que ver, bueno, con esto que decíamos recién, de cuáles son los lugares que ocupan las mujeres en la legislatura en todo el periodo. Nosotros presentamos un pedacito y en todo el periodo, pero en realidad mucho de lo que nosotros estamos mirando en nuestra legislatura, la legislatura de Tierra del Fuego, y en el acceso de las mujeres a las bancas legislativas, tiene que ver con, bueno, observar qué pasa en casa, digo porque somos de la provincia, con respecto a, digamos, a los hallazgos y a la literatura y a las teorizaciones que hay con experiencias subnacionales y de otros países de la región. Básicamente la región no estamos mirando, salvo, digamos, teorizaciones que son que son las primeras, digamos, los trabajos de Pipa Norris, de Lobedusky, respecto de organizaciones generizadas, los trabajos de Flavia Freidenberg en torno a la organización interna de los partidos políticos y el lugar de las mujeres dentro de los partidos políticos. Eso también es algo que nos interesa, pero que bueno, estamos ahí viendo si en la reformulación del proyecto para la nueva convocatoria lo incluimos, porque la verdad es que a todos nos pasa cuando estamos investigando y estamos accediendo a la literatura, de una oración de 2 renglones de un autor nos vamos y nos leemos 5 títulos más. Entonces también es cierto que tenemos que ejercer un poco de autodisciplina para no ramificar en exceso, y sobre todo para poder dar cuenta de este fenómeno en nuestra provincia, que además lo que hace, o lo que pretendemos hacer, no solo nosotros, sino toda la universidad, es contribuir al conocimiento. Digamos, bueno, se está hablando de la representación sustantiva de las mujeres
a nivel subnacional y a nivel de la región. Bueno, a ver, ¿qué pasa en Tierra del Fuego? Se habla de que, por ejemplo, en el caso de las leyes de cuota o de cupo femenino, muchas veces las líneas partidarias internas pagan el precio de ser líneas internas minoritarias con la inclusión de tener que buscar una mujer para cubrir el cupo o la cuota. También se habla, bueno, de que las mujeres que dentro de los partidos políticos tienen algún peso, lo tienen por relaciones familiares y de padrinazgo. Bueno, a ver qué pasa acá. Son muchas preguntas que nosotros nos hacemos, que creemos que algunas respuestas las vamos a encontrar cuando indaguemos en las trayectorias, porque también es cierto que nosotros las primeras bases de datos que construimos, las construimos en función de las mujeres que son candidatas, de las mujeres que finalmente acceden a la banca, con el entrecruzamiento del sistema electoral, el sistema de tachas y la composición de las listas, y bueno, cuáles son las mujeres que llegan finalmente a componer las cámaras. Lo que tenemos son sus nombres, pero todavía no sabemos quiénes son. Algo cortito que quería decir antes de terminar es que es muy importante también nuestro recorte en sentido de que la disponibilidad de los datos, entendiendo que la legislatura todavía tiene un algoritmo, no sé cómo llamarlo, muy complejo para acceder a la información pública de las resoluciones, donde nosotros podemos acceder a las composiciones de las cámaras, de las comisiones, por lo cual nosotros eso nos imposibilitó hacer el recorte de los 30 años que teníamos pensado para esta parte de la investigación. Y bueno, también nuestra ponencia y nuestra investigación en general también va un poco en eso, en generar datos, en generar conocimiento sobre la legislatura y además, bueno, poner en problematización estas cuestiones que venimos charlando. Bueno, para mí es muy importante pertenecer a este trabajo porque me interesa mucho y agradezco también la oportunidad de estar. Muy bien, muchísimas gracias. ¿Alguien, alguna pregunta? Si quieren, lo que podemos hacer es levantando la mano. Vieron que acá abajo aparece la manito. Y bueno, vamos anotando quienes quieren preguntar. Si no, bueno. Ana. Bueno, no, si no hay preguntas, yo solamente quería hacerle un comentario a Natalia, que su ponencia, a mí me gusta mucho el cine, y tu ponencia me hizo pensar todo el tiempo ya te lo habrán dicho, en The Searchers, la película de John Ford del 56, en la que también hay una chica cautiva, y el conflicto pasa todo por esta lucha entre la civilización y la barbarie, ¿no? Y hasta qué punto los civilizados se terminan volviendo tan bárbaros como los bárbaros y toda esta dicotomía y las dificultades que como cautiva se enfrenta a la chica, que a la misma familia después la quiere asesinar. Así que nada, como comentario me interesó muchísimo y me llevó a pensar, estamos en otro contexto, en otro periodo, pero me llevó a pensar mucho en esa película. Gracias. Sí, de hecho, este trabajo forma parte de mi tesis doctoral sobre Salinas Grandes, las expediciones a Salinas Grandes y los roles de mediación, pero es un trabajo que en realidad ya vengo realizando de la tesis de licenciatura, de casas de recogimiento, me gusta trabajar con el tema mujeres cautivas, y empecé trabajando con casas de recogimiento. Después de la tesis doctoral tengo algunos capítulos vinculados con mujeres cautivas y roles de mediación, y es como un recorte también de eso que no quiero abandonar tampoco, porque la tesis fue para un lado, pero tengo capítulos vinculados también con mujeres, que es un tema que me gustaría continuar en el futuro. Y con respecto a lo que preguntaba Claudia, después, Claudia, si querés te envío la tesis y la ponencia. Bien, yo Gracias. tengo... bueno, tengo una pregunta para el trabajo de los chicos, bueno, Alejandro creo que quedó, a ver, David creo que también. Con respecto a, bueno, trataron un tema importante como es la violencia, ¿no? Me encantó cuando lo estuve leyendo, los análisis
de las entrevistas que han realizado a distintos organismos. Un Se colgó, Cintia, ¿nos escuchás? Cintia, ¿escuchás? No, me parece que se colgó. Hagamos una cosa, seguimos y después retomamos. A ver, Hola. ahí, Cintia, sí. Hola. Hola, ahí te escuchamos. Hola. Ahora sí. Sí. La pregunta era más que nada, ¿por qué creen ustedes que las mujeres de mayor edad no denuncian estos tipos de violencia, ¿no? Al contrario, como que la naturalizan? Sí, en este caso lo que surgió un poco de las entrevistas es que sí, coincide con eso de que tienen por ahí una amplitud mayor en cuanto a naturalizar la violencia y conllevan sus relaciones, para decirlo de alguna manera, con una buena dosis de violencia como la violencia soportable o inherente incluso de las relaciones, ¿no? Y ahí es mucho más fuerte el hecho esto de los mandatos familiares, de la cultura en la que crecieron, porque también hay que ser consciente que esto está tanto de la ley, y no solo de la ley, sino que la lucha de los movimientos feministas también tuvieron un efecto grande en las conciencias de las juventudes. Entonces todo eso influye para que hoy, incluso ya mujeres quizás de 25, de 35 a 25, ya es incluso diferente a los que hoy están transcurriendo las adolescencias en los colegios. Entonces sí, ahí hay una cuestión de que ya también el entorno familiar es otro, y antes quizás lo que no se discutía en el entorno familiar, de la violencia o del rol del padre o la violencia que ejerce con madre o abuelas, qué sé yo, todo eso se discute, pero sí, más que nada surge por una cuestión de naturalización de las mujeres más grandes, y aparte lo otro, es decir, también juega el hecho de romper un vínculo de tantos años, y ahí también a veces al tener los hijos grandes también aparece como un factor de decir, bueno, ahora te vas a poner a hacer esto, qué sé yo, pensar en papá y todo ese tipo de cosas. Esas cuestiones sí juegan ahí en que son como condicionantes a la hora que las personas mayores puedan tomar esa decisión. Muchas gracias. Fabiana, vos habías levantado la mano. Hola, sí, me había levantado, pero después me arrepentí porque vi que íbamos por ahí para otro lado, pero en principio agradecer la difusión de esta actividad. Yo no pertenezco a la casa, a ninguna de las universidades, no soy estudiante de estas universidades, así que bueno, agradezco básicamente el haber podido participar de estas ponencias, todas sumamente interesantes, pero hay una que en particular me congratula, que es la investigación sobre la falta de paridad en el Consejo Deliberante de Ushuaia, que llevó adelante la locución Cintia, básicamente para poner a disposición el trabajo que se llevó adelante y se sigue llevando adelante desde el Movimiento de Mujeres de Ushuaia desde el año 2017, que tenemos toda la información relevada en relación inclusive a algunas preguntas que te estás formulando, no porque tengamos todas las respuestas, sino porque seguimos haciéndonos preguntas, básicamente, ¿no? En relación, por ejemplo, a cuántas de las listas están encabezadas por varones o por mujeres, que esto cambia inclusive después de la sentencia del Superior Tribunal, que agregó la posibilidad de que el sistema de preferencias sea usado subordinado a la paridad, cosa que antes no sucedía, y por eso llegamos al 2015 a no tener ninguna mujer en el Consejo. La sentencia de 2019 del Superior Tribunal de algún modo explicita cómo debe hacerse la consideración de las preferencias. Aún así,
solo 2 mujeres ocupan, como bien decía Cintia, bancas en un consejo de 7 miembros. Y eso de alguna manera te habla de quién encabeza, porque como entraron muchos partidos y la mayoría de las estructuras partidarias, como también decía Claudia, las manejan los varones, como se dividió en muchos partidos y en muchos partidos tuvieron una sola banca, esas bancas fueron mayoritariamente masculinas. Y eso te habla también de la paridad horizontal y de la paridad vertical, que seguramente es otra discusión. Pero nada, básicamente esto, agradecerles y poner a disposición de Cintia y el equipo que está investigando el tema en lo que podamos ser útiles, y seguramente ustedes desde las lecturas que están haciendo nos pueden ayudar también a nosotras a repensar muchísimos temas. Gracias. Desde ya, muchísimas gracias, Fabiana, y sí, después en todo caso te anoto mi mail ahora en el correo, así nos estamos en contacto. No sé, ¿alguien más? Si te hago Sí, una pregunta. yo quería hacer, esto ya como fuera del rol de investigadoras, que no se puede dividir, digamos, nuestro rol de investigadores y de sujetos y sujetas políticos y políticas, pero también es cierto que Tierra del Fuego, hablando de las cuestiones paritarias, Tierra del Fuego es uno de los últimos 3 distritos de las últimas 3 provincias de la Argentina que no tiene su ley de paridad, que no adecuó su legislación electoral a las olas paritarias subnacionales. Y una de las cosas que nosotros encontramos en la legislatura también, y que forma parte de una de las líneas de investigación de nuestro proyecto, tiene que ver con la fragmentación del sistema de partidos y el impacto que produce esa fragmentación en la representación de las mujeres en la legislatura. Entonces nos encontramos con que en aquellos mandatos legislativos o de cámaras muy fragmentadas, son legislaturas mayoritariamente masculinas, precisamente por esto que decía Fabiana recién, la cuestión de los encabezamientos. Y un dato chiquitito, como para cerrar, porque ya estamos sobre la hora. En la legislatura que está en funciones actualmente tenemos 5 bloques. Y por lo tanto, lo que resulta es que de esos 5 bloques, 3 bloques tomaron la decisión de utilizar el cupo, digamos, implementar el cupo en la nominación de sus candidatas como un techo y no como un piso, que es la idea de la cuota. Entonces nos encontramos, por ejemplo, que el bloque de Unidad Fueguina, que tiene 4 legisladores, uno puede decir, bueno, pero hay dos varones y 2 mujeres, ¿es un bloque paritario? No, no es un bloque paritario en términos de la nominación, porque está encabezado por una mujer, pero quien le siguen son 2 varones y recién aparece una mujer en el 4.º lugar. Los otros de los 5 bloques, hay 2 bloques que utilizaron o que armaron la lista con distintas características. Un bloque es un bloque paritario, la lista es una lista paritaria, que es el bloque del partido Ser Fueguino. Es paritaria la lista, pero está encabezada por un varón. Y por otro lado, la lista del bloque del Partido Verde utilizó el criterio de la cuota a la inversa, es decir, existe, porque Tierra del Fuego no tiene cupo femenino, aunque la modificación de la ley tenga ese título, sino lo que tiene es cuota de género, dice 70-30 de cada género, de cada sexo, pero no dice que de qué porcentaje a quién, ni tampoco mandato de orden. Entonces el Partido Verde lo que hizo fue ubicar en el 30% al varón. Entonces, la lista está encabezada por 2 mujeres y el tercer lugar lo tiene el varón. Hoy, si miramos la legislatura, podemos decir, bueno, que es alguno de los argumentos que utilizan los legisladores para no discutir la ley de paridad. Bueno, tenemos una legislatura casi paritaria, sí, pero se da casi paritaria de hecho, no es porque esté normado. Entonces, como no está normado, la próxima legislatura puede volver a los valores o a los lugares, a la cantidad de lugares mínimos en esta
mirada minimalista de la aplicación de la cuota. Entonces hay varias cuestiones que nosotros vamos también construyendo, en lo personal voy construyendo y dándole volumen a mi posicionamiento político mientras investigo, milito la paridad en Tierra del Fuego. Y pensar no solo en una paridad en la nominación, sino también en una paridad de salida. Esto es que finalmente la legislatura no solamente tenga candidatas, sino que además tenga legisladoras. Bueno, ¿hay algún otro comentario o pregunta? Si no, ya estamos en horario y... Bueno, perfecto. No, parece que no. Bien, recuerden el formulario para el certificado de asistencia, lo voy recién a subir. Cualquier cosa a los ponentes se lo vamos a pasar por mail también. Sí. Y bueno, desde ya. Cualquier cosa nos pueden escribir, en estos días les van a estar llegando los certificados. Y bueno, agradecerles muchísimo por el interés, la participación y por la buena calidad de las ponencias. Desde ya también de mi parte, muchísimas gracias. Y bueno, buena tarde. Muchas gracias, sí, felicitaciones a todos. Y a las compañeras encargadas de moderar la mesa también. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias, saludos. Gracias. Hasta luego, saludos. Chao.